Evangelio del día, miércoles 9 de octubre del 2019. Cuando oréis, decid, Padre. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jonás. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me tenía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en la piedad, que te arrepiente de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Respondiéndole el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alcanzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle el ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó, y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él: con razón siento un disgusto mortal. Respondiéndole el Señor: tú te lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y parece la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de ganado. Salmo. Tú, Señor, eres lento a la cólera y rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Reflexión del Evangelio de hoy. No voy a sentir la suerte de Nínive. Todo en las lecturas de este día se convierte en un himno a la bondad y misericordia de Dios. Una misericordia que nos cuesta entender y asumir existencialmente, como le ocurrió a Jonás. Sobre todo cuando nos encontramos ante situaciones en que el mal muestra su rostro más duro, más violento, más injusto
dejando víctimas inocentes y mucho sufrimiento. Nínive, que fue capital de Asiria, a partir del rey Senaquerib, es para el pueblo de Israel la imagen de la tiranía y la crueldad que ha ejercido sobre ellos el imperio asirio. Pero Nínive representa también la capacidad del ser humano de conversión que aparece cuando la persona acoge humildemente la palabra de Dios y se deja transformar por ella. Y sobre todo, la oferta universal y permanente de salvación de un Dios que, como dice el libro de la sabiduría, ama todo lo que existe y se compadece de todos. El Dios que, como nos transmite San Pablo, hace sobreabundar la gracia allí donde abundó el pecado. Frente a ese derroche de misericordia de Dios, Jonás se manifiesta, contrariado, quiere hasta morirse. Él sabe que Dios es compasivo y misericordioso. Sin embargo, interiormente su corazón no está aún convertido, transformado. De ahí su reacción y su enfado. Él hubiera deseado la destrucción de Nínive, el castigo merecido. Ante un Jonás encerrado en su cólera y poco permeable para modificar su visión de las cosas, la anécdota del ricino permite a Dios iniciar una conversación con Jonás que busca hacerle recapacitar, reflexionar. Si la muerte del ricino, que le daba sombra, llena de tristeza a Jonás, ¿cómo no va a llenar de tristeza a Dios la muerte de más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda? Jonás no responde en realidad la pregunta que dirige a cada uno de nosotros, como una invitación a tomar conciencia de la magnitud de la misericordia de Dios, que cuestiona nuestra vivencia de fe cuando la dureza del corazón nos lleva al rechazo de otro y nos impide perdonar. Cuando oréis, decid Padre. El Evangelio de este día lo situamos con el contexto del viaje a Jerusalén. En él, Jesús va instruyendo a sus discípulos sobre qué significa seguirle y cuáles son los elementos imprescindibles para ello. Uno de los aspectos fundamentales para vivir el discipulado es la oración. Pero, ¿cómo entrar en relación con Dios? ¿Cuál es la manera de dirigirnos a Él? ¿En qué consiste la oración? Por eso los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Él, que se retiraba habitualmente a lugares apartados para hablar con Dios, especialmente en los momentos de tomar decisiones importantes, que vivía una relación especial de intimidad con Él. Una sola invocación va a recoger el núcleo de esta oración de Jesús: Padre. Recordamos que una de las pocas palabras de Jesús conservadas en su lengua original, el arameo, por las primeras comunidades cristianas es Abba, papaíto, que era la expresión utilizada por Jesús para llamar a Dios, una fórmula del lenguaje familiar empleada solo por los niños. Para poder descubrir la peculiaridad de la oración cristiana, su esencia, es necesario pasar por el corazón lo que significa esta expresión que repetimos a menudo, mecánicamente en cada Padre Nuestro que recitamos.
darnos cuenta de que Jesús llamaba así a Dios, dejando traslucir una relación filial de intimidad, de confianza radical, de comunión. Jesús nos invita a entrar en esta relación filial, acogiendo el amor de Dios que nos crea y nos hace hijos e hijas, y gracias a ese amor, vivir la confianza que nos permite desplegar nuestras alas, a reconocer su santidad revelada a través de la creación, porque toda ella es el reflejo de su gloria, y a entrar en la comunión trinitaria que nos hermana y pone en nuestro corazón el anhelo del reino. Para poder vivir en este dinamismo de hijas e hijos orientados hacia la plenitud del reino que Dios sueña para esta humanidad, necesitamos que Dios nos alimente, pidiendo humildemente, únicamente lo que cada día necesitamos, también acoger su perdón, porque solo desde Él podremos ser capaces de vivir de una manera reconciliada la vida con nosotros mismos y con los demás. Necesitamos, por último, que Dios se haga fuerte en nuestra debilidad humana y nos sostenga. Señor, enséñanos a orar. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este evangelio le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderoso. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.